Buen día, buen día. Pues estamos aquí nuevamente en la parte 2 de posología. Como dijimos, los íbamos a hacer divididos para que no sea un solo video largo y no se les haga tedioso, sino que puedan utilizar los videos más cortos y sea más fácil estar regresando y haciendo los apuntes que estar viéndolos en de una sola, de una sola toma. Bueno, pues regresamos a la parte de la posología. Parte 2. Entonces, pues muchas gracias por visitar nuestras dulcerías. Espero ya tengan algo con que entretenerse mientras se ven el video. Acuérdense, es importante descansar, pero tampoco tanto. El estudio es importante para poder entender todas las materias que están llevando en el cuatrimestre ahorita. Y gracias a nuestro patrocinador, la Universidad Maya. Bueno, tenemos el caso número 2, ¿no? Entonces, ¿qué vimos en el capítulo anterior? Bueno, entonces estábamos viendo que cuáles son las condiciones necesarias, ¿sí? Y que deben de tener cada paciente para individualizar su posología, ¿sí? O sea, dar su medicamento en unas concentraciones y tiempos adecuados. Lo vimos en un paciente normal, en un paciente común, en un paciente estándar. Ahora vamos a ver el caso número 2. Ahora tenemos a un menor, ¿sí? Tenemos un menor que le duele su pecho, ¿ok? Tenemos al menor que le duele su pecho. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que darle? ¿Cuánto hay que darle? ¿Cuánto hay que darle con respecto a su edad, a su tamaño, a su peso? Entonces, esas consideraciones son las que tenemos que ver ahora. Entonces, ¿qué cantidad de poción debo de darle al elfo? Entonces, la edad pediátrica. Los niños conforman una población única, con diferencias fisiológicas y de desarrollo definidas con respecto a los adultos. O sea, son completamente diferentes. Y por eso tenemos que tener en cuenta estas consideraciones para entender por qué esas posologías son diferentes. Además, no son un grupo homogéneo, ya que estas mismas características son diferentes en distintos tramos de la edad pediátrica. Entonces tenemos al recién nacido, al neonato, que va desde que acaba de salir, o sea, se está estrenando, hasta la 4ª semana de vida. Tenemos al lactante, desde el mes de vida hasta los 2 años. Tenemos al preescolar, que va desde los 2 años hasta los 6 años. Tenemos a nuestro escolar, ¿sí? Que va desde los 6 años hasta los 12. Tenemos también a nuestro adolescente, que va desde los 12 hasta los 18 años. Estos grupos están más o menos acomodados de esta manera, ya que comparten ciertas características fisiológicas y de desarrollo. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que darnos cuenta que en pediatría no solamente se trata de prescribir ajustando proporcionalmente la dosis de un adulto según el peso a la superficie corporal del niño. No. Se requiere del conocimiento y la farmacocinética y de la farmacodinamia de un organismo el cual está en un constante desarrollo, ¿sí? En un desarrollo, en una maduración, y por eso es importante conocer para dar una terapéutica efectiva, segura y racional, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que aquí tenemos una pequeña Chowin, ¿sí? Que tiene una enfermedad, tenemos que tener en cuenta qué medicamento se le va a dar, ¿sí? Y qué concentración se le va a dar, ya que si recordamos, los estudios no se realizan en niños, se realizan en adultos. Entonces, teniendo en cuenta esos datos que resultaron de los estudios en adultos, ahora, ¿cómo se hace para traspolar esas concentraciones que sean seguras en las diferentes edades pediátricas? Entonces, tenemos que tener esa relación entre la dosis y la concentración efectiva. Bueno, pues tenemos siempre que recordarnos qué es la dosis. Y la dosis es lo que se da en una sola toma. ¿Y cómo puede estar? Representado en miligramos, gramos, unidades internacionales. Puede estar en miligramos sobre kilogramo. Puede estar en miligramos sobre metro cuadrado.
Y ahí, una vez que damos una dosis, tenemos que ver qué pasa en la farmacocinética, qué es lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿sí? ¿Para qué? Pues para poderlo eliminar, porque va a reconocer que es un xenobiótico, es algo que no debería estar en nuestro organismo y va a tratar de eliminarlo. Como quedamos hace rato, ¿no? La concentración. Si yo doy una concentración, quedamos de 500 miligramos, yo espero que tenga yo una concentración, mi ejemplo fue de 50 nanogramos sobre decilitro. Entonces tenemos una unidad de masa y una unidad de volumen, que puede ser gramos sobre litros, miligramos sobre litros, microgramos sobre mililitro, unidades internacionales sobre mililitros, ¿sí? Por la que yo había explicado. Todo va a depender del fármaco que estemos utilizando y que estemos estudiando. Posteriormente, tenemos que tener en cuenta la farmacodinámica, que es lo que el fármaco le hace a mi cuerpo, o sea, en dónde va a interaccionar, ¿sí? ¿Qué interacciones son las que hace el fármaco con mi cuerpo para ver un efecto, ¿sí? Ese efecto puede ser que yo me sienta peor, que yo me sienta mareado, que tenga algún efecto adverso, o ¿sí? Que esté resolviendo la patología para la cual me están dando ese medicamento. Teniendo en cuenta eso, pues bueno, hay que tener en cuenta que hay cambios, ¿sí? Edad dependientes relacionados, ¿sí? A la absorción oral de los medicamentos. O sea, un niño es diferente a nosotros, porque tiene cambios en su pH, ¿sí? Intraluminal gástrico. O sea, su acidez gástrica es diferente en las diferentes edades. Su vaciamiento gástrico es más lento, ¿sí? Es un poco errático y es más prolongado en los chiquititos que están entre, ¿sí? Los 2, 6 y los 8 meses ya se empieza a ajustar. Pero al principio pues es diferente, ¿no? Porque pues está estrenando, está apenas utilizando su lechita, está empezando a saber cómo su intestino empieza a funcionar y en lo que ese vaciamiento se empieza, ¿sí? A acomodar como todos los demás, bueno, hay una variación. Si es que necesita darle un medicamento. Cambios en la flora bacteriana del intestino. Hay que recordar que cuando un nenito nace, pues es estéril, ¿sí? Pero una vez que sale, se empieza a contaminar por todos lados, ¿no? Desde la piel, su boquita, su intestino. Empieza la colonización, ¿sí? La simbiosis con bacterias. Y que también es indispensable esa simbiosis para nuestra supervivencia. Pero también hay bacterias que son diferentes a diferentes edades y esa simbiosis puede estar presente o en vías de desarrollo a determinadas edades. Cambios en la función biliar, ¿sí? La función biliar está disminuida en un chiquitín. Por lo consiguiente, va a tener una disminución en la absorción de fármacos liposolubles. ¿Sí? Cambios de edad dependiente relacionados con la distribución del medicamento. Entonces, el contenido de agua corporal en un niño es mucho mayor. ¿Sí? Nosotros más o menos somos 75% de agua, un niño tiene 85 más o menos por ciento de agua, pero eso es importante a la hora de la distribución. Porque pues, se va a distribuir de una manera diferente. La concentración de proteínas plasmáticas es menor. Por lo consiguiente, la unión de proteínas plasmáticas va a ser menor. Quedamos que las concentraciones, las proteínas plasmáticas en ocasiones son necesarias e indispensables para que sean un acarreador, ¿sí? Y puedan llevarlas a todo el cuerpo. Y esa parte es importante. En otros medicamentos a lo mejor no es tan importante que haya una proteínas plasmáticas. ¿Por qué? Porque queremos a lo mejor que llegue de una mejor manera y mucho más rápido a donde queremos que llegue. Por eso les digo, todo depende del medicamento del que estemos hablando y en dónde estemos hablando. Y aquí estamos viendo que también depende de la edad en la que estemos hablando. ¿Sí? La permeabilidad de las membranas. Como ya sabemos, dependiendo la parte de nuestro cuerpo, dependiendo la célula de nuestro cuerpo, ¿sí? Esa permeabilidad puede ser diferente. Hasta dentro de una misma célula, localizadas en diferentes áreas de nuestro cuerpo, esa permeabilidad de la membrana de qué puede pasar y qué no puede pasar puede ser diferente. Bueno,
Cambios de edad dependiente relacionados ahora con el metabolismo y la excreción de los medicamentos. Entonces, en la parte del metabolismo hay que tener en cuenta que los fármacos para ser eliminados del organismo deben ser transformados en compuestos más polares e hidrosolubles, ¿sí? Lo que le llamamos nosotros metabolitos, ¿no? Una vez que un medicamento entra, ¿sí? Es metabolizado y ya se convierte en metabolito, que puede ser más activo o inactivo, ajá, con respecto al medicamento que acabamos de tomar. Tiene que ser más polar porque hay que entender la parte de cómo se absorben las cosas a través de la membrana, como una molécula con más polaridad va a ser mucho más fácil que pueda atravesar las membranas, pero también tiene que ser hidrosoluble. ¿Por qué? Porque normalmente en donde excretamos todos esos metabolitos es en orina. Entonces, para la función renal es mucho mejor si creamos moléculas para poder eliminar que sean con una mayor polaridad y que sean hidrosolubles. Entonces, la capacidad metabólica de los citocromos se va desarrollando de forma lenta a partir del nacimiento y por ello está reducida. Bueno, los citocromos son las moléculas que nos van a ayudar a que nuestro fármaco sea metabolizado para ser eliminado. Y eso lo vamos a ver, ya que entremos a farmacocinética y farmacodinámica, tendremos unas láminas muy exclusivas de los citocromos. Como hay familias, como cada familia es más metabólica, ¿sí? Respectivamente. Bueno. Ay, sentí feo porque se nos fue la señal de la red. Entonces, espero que siga grabando. Vamos a regresar. ¿Sí? Entonces estamos hablando de la capacidad metabólica del citocromo. Entonces, posteriormente vamos a ver que hay diferentes familias, ya que tienen diferentes tasas de metabolismo y algunos son exclusivos para ciertos medicamentos o un medicamento puede ser metabolizado por 2 o 3 diferentes citocromos. Ok, la excreción. La tasa de filtración glomerular es importante, ¿sí? Y el flujo sanguíneo renal son más bajos en el recién nacido en comparación de un niño de mayor edad y alcanzan los valores de un adulto más o menos a los 6 meses y el año de vida. Entonces, dar un medicamento en niños pequeñitos, pues también se tiene que valorar o, ¿sí? Se tienen que dar diferentes dosis con respecto a un niño de diferente edad. Entonces, para no generalizar las dosis pediátricas y no generalizarlas también en las dosis de los adultos. Bueno, eso es en pediatría. Continuamos, ¿no? La farmacoterapia logra sus resultados a través de una selección idónea de la dosis para el paciente. Entonces, vamos a ver 2 métodos de cómo se hace para dar un medicamento a un menor, a un niño. Un método habitual es la selección de la dosis pediátrica, es la parte de la dosis por el peso corporal, ¿sí? Miligramos por kilogramo peso, asumiendo una relación lineal entre el peso y la dosis, ¿sí? Cuando se refiere a una relación lineal es que no importa que sea un niño de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 15, 16, 17 años, se piensa que la dosis de 10 miligramos kilogramo peso, ¿sí? Es la ideal. Entonces solamente, ¿sí? Va a ir aumentando la dosis con respecto a cuánto pesa un niño. Y estamos viendo que puede haber variaciones importantes, pero una forma a lo mejor de generalizar es utilizar este método, ¿no? De miligramo kilogramo peso. Es muy usado, pero también hay que tener en cuenta de que no siempre se debe de utilizar porque hay que tener en cuenta esas variantes entre las edades de los niños. Otro método que se puede utilizar es por edad, dividiendo a la población pediátrica en las subcategorías, por ejemplo, escolares, adolescentes escolares y adolescentes, ¿no? A veces encontramos que de niños de 2 a 6 años, denles 5 mililitros, ¿sí? Y después de 12 a 18, denles 10 mililitros. ¿Sí? Entonces, está haciendo eso. Este método es por edad, pero estamos viendo que es un rango muy amplio. Pero bueno, son 2 de los diferentes métodos utilizados y es para que entiendan por qué pueden encontrar a lo mejor
estos métodos, ¿no? De tal a tal edad, 2.5 mililitros, de tal edad 5 y de tal a tal 10. No lo están haciendo miligramos, kilogramo peso, no, lo están haciendo por rangos de edad. Y teniendo en cuenta si es preescolar, escolar o adolescente. Teniendo en cuenta esto, pues hay que asumir que las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de un medicamento en pediatría cambian en forma continua, no son escalonadas, ¿sí? Ya que las edades van a hacer a que tengan diferentes cambios fisiológicos y físicos. Esos cambios fisiológicos pueden hacer que un medicamento no funcione adecuadamente, ¿sí? O de la misma manera en las diferentes edades, como estamos viendo aquí en esta escala, ajá, de ser niño o ser niña, ¿no? Y cómo va cambiando de recién nacido a escolar, ¿sí? Digo, a preescolar, escolar, adolescente, hasta que se convierte en adulto. Bueno, hay que tener en cuenta que hay falta de investigación, ¿sí? Para obtener dosis efectivas y seguras a nivel de pediatría. ¿Pero por qué hace falta investigación? Pues porque no vamos a poder estar allí jugándole con los niños, ¿verdad? Con los adultos, ok, se puede jugar y no pasa nada. Es aparentemente ético, pero en un niño no. ¿Sí? No vamos a poder estar exponiendo a niños, a diferentes niños, a diferentes concentraciones. Entonces, ese sería el por qué hay falta de investigación en las dosis seguras pediátricas. Entonces, se traspola. Bueno, para obtener resultados terapéuticos adecuados, en pediatría es necesario acceder a medicamentos con formulaciones estables, ¿sí? Apropiadas para cada edad y efectivas y bien toleradas. ¿Dónde encontramos una formulación estable y apropiada? Bueno, porque en el paso del tiempo se ha visto que en los adultos es estable y es adecuada. Entonces, después de X tiempo, nos podemos aventurar a utilizar algún medicamento en una edad pediátrica, ¿sí? En alguna de las otras dos formas que se hicieron, ¿no? Por edad o por miligramo peso del niño. ¿Sí? Pero para eso ya es un medicamento que ya en adultos ya se ha visto una estabilidad y ya se ha visto que no hay cambios importantes, ¿sí? En fisiológicos en un adulto. O sea, que no tiene efectos farmacológicos importantes tóxicos. Bueno, hay algunas fórmulas generales, ¿sí? Para el cálculo en peso en niños, ¿ok? ¿Sí? Yo tengo un niño que pues no sé exactamente cuánto pesa y tengo que darle un medicamento X por miligramo, kilogramo, peso. Entonces, ¿qué hago? Puedo utilizar estas fórmulas que vamos a describir en este momento. ¿Sí? Entonces sería la primera, para calcular para niños pequeñitos, ¿no? Desde 3 hasta los 12 meses. ¿Sí? O sea, menores de un año. Bueno, edad en meses por 0.5 más 4.5 kilogramos, ¿sí? Y nos va a dar, ¿sí?, el resultado que es. Entonces tenemos un niñito, ¿sí?, que tiene 6 meses por 0.5 más 4.5 nos va a dar un aproximado que ese niño de 6 meses debería de pesar 7.5 kilogramos. ¿Sí? Entonces ahora, juéguele usted, ¿sí? Teniendo en cuenta que si es un niño de 6 meses, de 7 meses, de 8 meses, de 4 meses, para tener más o menos un estándar de peso, utilizando esta fórmula. ¿Sí? Entonces ahora, guarde esta fórmula por si no tiene a un paciente de que no sabe cuánto pesa en este momento, a lo mejor su báscula no está, bueno, teniendo en cuenta de que esta fórmula sería una fórmula general para determinar el peso a determinada edad. ¿Sí? Será el logaritmo para determinar ese peso. Después del de un año, tenemos el que va de 1 a 5 años. Entonces tenemos años en edad por 2 más 8. Entonces eso nos va a dar que un niño de 2 años, ¿sí?, por 2 más 8, más o menos debería de pesar 12 kilogramos. ¿Sí? Entonces hágalo para un niño ahora de 3, de 4, de 5 años, más o menos cuál sería el peso ideal, teniendo en cuenta esta fórmula, ¿sí?, que le daría para ese niño, teniendo en cuenta ese peso, ¿sí?, ya se calcula el medicamento que se le va a dar.
la dosis. Bueno, ahora para un niño de 5 hasta 12 años, ¿sí? Teniendo en cuenta sí, que cada etapa tiene un cambio diferente, ¿sí? Ya se conoce que va creciendo de determinada manera, gracias a las percentiles de crecimiento, es que se pueden crear estas fórmulas, ¿sí? Entonces, de un niño de 5 a 12 años, pues es igual, ¿no? La edad en años por 3 más 3 y nos va a dar cuántos kilogramos sería el ideal para esa edad. Teniendo en cuenta un niño estándar. Y tenemos, pues, al último, ¿no? De 12 a 18 años, ¿sí? Un aproximado, que es igual. Los años de edad, ¿sí? 12, 13, 14, 15 por 2.5 más 10 nos va a dar un igual la cantidad de kilogramos que debería de pesar. Pero ahora hay que tener en cuenta que los niños entre 12 y 18 años, ¿sí? Actualmente comen demasiado chatarra y pueden estar aumentaditos de peso y estas fórmulas a lo mejor ya no serían las indicadas para un niño mexicano que se la pasa comiendo demasiada comida chatarra. Entonces son fórmulas generales que nos pueden ayudar en caso necesario, ¿sí? En una urgencia, ¿sí? De determinar el peso de un menor. Y bueno, pues nuevamente, después de un pequeño corte comercial, tuvimos una falla técnica que duró varias horas, pero bueno, ya estamos aquí nuevamente. Entonces, regresando y retomando esto, conserve las fórmulas, ¿sí? Si tiene un sobrinito, vea, ¿sí? Utilícelo como modelo para ver en qué edad está y calcule a ver si es verdad que están dando el resultado que debería de dar un aproximado, ¿no? Si es así, conserve sus fórmulas y úselas. Pero bueno, ¿no? Entonces vamos a regresar al paciente, ¿no? ¿Qué haríamos con ese paciente? ¿Sí? Con ese paciente que tiene dolor en el pecho. Pues bueno, pues no hay mucho que hacer, ¿verdad? Creo que se nos murió el paciente. Por eso es importante, ¿sí? Entender eh, la posología a nivel de los niños. ¿Por qué? Porque una mala posología puede desencadenar en una tragedia. Tenga en cuenta de que el que prescribe es el médico, ¿sí? Nadie más. Los demás tienen que seguir las instrucciones de, ¿sí? No se le haga fácil estar prescribiendo, no se le haga fácil estar automedicarse, ¿sí? O medicar a otra persona. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Por eso le estamos dando ahorita las bases del por qué es muy importante, ¿sí? Conocer qué factores son los que pueden ocasionar una alteración en un organismo debido a una mala posología. Aquí ya se Dobby, un elfo libre. Y pues bueno, tenemos el último caso. No tenemos una persona de la tercera edad, ¿no? Tenemos a Minerva, ¿sí? Que llega al servicio, ¿sí? Y pues hay que rectificarle sus medicamentos. ¿Por qué hay que rectificarle sus medicamentos? Porque ella es una paciente de la tercera edad, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de considerar? ¿Sí? ¿Qué consideraciones debemos de tomar en pacientes geriátricos? Pues bueno, características de la población geriátrica, que alteran las necesidades de la dosificación. Ok. El envejecimiento se asocia a una pérdida de masa muscular y masa ósea, que se compensa en términos de peso corporal con un aumento de grasa. ¿Sí? Perdemos músculo, perdemos hueso, pero empezamos a acumular grasa en un 20 a un 40% y con un deceso entre el 10 y el 15% de agua corporal. Entonces, estamos perdiendo proteína, ganando grasa y también disminuyendo líquido. Si hemos estado hablando que es muy importante entender los compartimentos,
para la disolución de los medicamentos. Entonces, aquí quiere decir que al tener menos líquido, ¿sí? Ahora también tenemos que tener mucho cuidado con las concentraciones que se manejan a nivel geriátrico. Por eso también tienen sus propias fórmulas para determinados medicamentos, o ya existen igual, ¿no? O sea, diversos estudios en los cuales para cierto medicamento hay que bajar la dosis. Se han observado reducciones entre el 10 y el 15% en la concentración de albúmina plasmática en ancianos. Acuérdense que la albúmina es una proteína, ¿sí?, a la cual se pueden unir los fármacos y viajar, que teóricamente incrementaría la fracción libre de fármacos con afinidad a esta proteína, lo que acabamos de decir, ¿no? Como no se unen, entonces va a haber más libres. Si va a haber más libres, entonces es más seguro que lleguen a los receptores a los que queremos llegar. Pero si llegan más de los que deberían de llegar en una persona adulta, entonces vamos a llegar al punto máximo, ¿no? Al punto tóxico. Entonces, por eso es importante entender y considerar a los ancianos, porque también empiezan a tener cambios fisiológicos que debemos de tener en cuenta en el momento de las patologías. Bueno, los cambios en la función hepática, ¿sí?, con la edad, ¿sí?, son responsables en parte de importante de la variabilidad de la respuesta encontrada en la población geriátrica. Acuérdense, el hígado es nuestro pequeño laboratorio, ¿sí?, nuestro pequeño filtro. Entonces, al haber cambios en el hígado, por lo consiguiente, va a haber alteraciones en los fármacos que lleguen a consumir, ¿sí? Se ha demostrado un descenso significativo del flujo sanguíneo hepático entre el 20 y hasta el 50%, ¿sí? Y del tamaño del hígado entre el 20 y el 30%. Entonces, vean, un hígado más pequeño, un hígado con menos irrigación, se va a traducir a mayor tiempo de fármaco en el torrente sanguíneo. Y si estamos hablando de que la posología la está haciendo como una persona, un adulto joven de cada 8 horas, entonces ¿qué quiere decir? Que esas concentraciones van a empezarse a acumular y va a llegar un punto en la que la tercera, cuarta, quinta dosis ya estaríamos llegando a la parte tóxica, o donde vamos a poder encontrar efectos adversos no deseados, ¿sí? Entonces, las enzimas implicadas en la biotransformación muestran una sensibilidad diferente en el proceso de envejecimiento, de modo que los efectos concretos para cada fármaco son difíciles de predecir. Ya habíamos explicado, ¿no?, la parte de las vías metabólicas. Entonces, vean esto, ¿sí? Eso es así como una imagen en la cual entiendan cuántas vías metabólicas están al mismo tiempo, o sea, todas están al mismo tiempo. Entonces, pueden alterarse, ¿sí? Si de por sí en un adulto mayor no se conocen todas aún, ¿sí?, y se conocen ya más o menos cuáles pueden ser alteradas por algún medicamento, imagínense en una persona, ¿sí?, geriátrica, en la cual se le estén dando medicamentos, y como un adulto mayor, perdón, como un adulto joven, ¿sí? Entonces empezaría a haber acumulación y por lo consiguiente podría haber alteraciones de estas vías metabólicas, ¿no? De la que quiera, ¿sí? Y el descenso en la excreción renal con la edad es una alteración farmacocinética que ha sido muy estudiada por el progreso deterioro de los sistemas homeostáticos que suponen en el envejecimiento, ¿no? Entonces, como vamos envejeciendo, nuestros sistemas homeostáticos también van decayendo y la parte renal ha sido de las más estudiadas. ¿Por qué? Porque es importante, tanto el hígado, porque es el que va a desdoblar nuestros fármacos, y el que nos va a ayudar a metabolizarlos, a crear metabolitos para que haya una excreción. Entonces ahora es importante estudiar la excreción, ¿sí? Cómo el riñón está sacando estos medicamentos y si los está sacando adecuadamente, o, ¿sí?, al no sacarlos adecuadamente, bueno, pueden estarse acumulando los metabolitos, ¿sí? Y también habíamos visto que que el metabolito sí puede ser inactivado por el hígado, o hay metabolitos que pueden seguir teniendo acción farmacológica, o sea, que pueden seguir, ¿sí?, estimulando a receptores. Entonces, entre más tiempo estén en sangre, pues bueno, podemos tener efectos no deseados. Ujú. Y pues bueno, aquí tenemos a Juanito, ¿sí? Como siempre, ¿no? Viéndonos, a ver cómo va.
Bueno, pues espero les haya gustado esta parte de la posología. Vean el video 1, vean el video 2. Les voy a dejar en la plataforma las preguntas. ¿Sí? Ténganlo muy en cuenta lo que están haciendo. Tengan en cuenta de que las prescripciones las da el médico, ¿sí? Y que ustedes pueden ocupar algunos fármacos de emergencia, ¿sí? Pero tengan ahora las consideraciones para administrar un medicamento a niños y administrar un medicamento a adultos mayores, ¿sí? No estamos diciendo cómo se usa cada medicamento, ya que eso es parte de un médico. Posteriormente utilizaremos en otras materias qué fármaco se debe utilizar y utilizando qué fórmula en caso de emergencia. Pero quiero que quede muy claro, ¿sí? Tanto niños como personas geriátricas son completamente diferentes. Y no que se queden con la idea de que es, ¿sí? Este, miligramo, kilogramo, dosis, ¿sí? Porque así muchas personas lo usan y no se dan cuenta de que pudiesen estar alterando, ¿sí? El sistema de un pequeño. Entonces estamos en contacto, ¿sí? Sigamos estudiando. Acuérdense, hagan sus comentarios, hagan sus preguntas y nos vemos en la siguiente sesión de en vivo por si tienen alguna duda de aquí, ¿sí? Hagan sus preguntas, váyanos comentándolas y ya sea por la vía escrita en esta medio o en la vía en línea cuando nos veamos en forma virtual. Bueno, en lo online mejor, más bien. Bueno, entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Pues como quedamos, ¿no? Nos vemos en el futuro, chamacos. Ahí estamos.